El exorcismo es la intervención, el trance, el ritual donde se pide a la divinidad ayuda a expulsar al ente ofensivo o al maligno que se ha posesionado de una persona, de un lugar. ¿Qué análisis hacen las ciencias sociales del exorcismo? ¿Están a la baja o a la alza en las sociedades secularizadas? El exorcismo, una mirada sociológica aquí, en Sacro y Profano. El exorcismo en el cristianismo es la intervención realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos, con el fin de expulsar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna que somete o controla al poseído. Generalmente el exorcismo lo realizan sacerdotes o pastores que se han especializado en expulsar demonios que se han posesionado de una persona o área. Jesús en su prédica, según se registra en los evangelios, practicó el exorcismo. En casi todas las religiones están presentes diversas formas de exorcismos, tendientes a repeler o expulsar los espíritus malignos. Por ejemplo, en México son muy comunes las llamadas limpias, de origen afroamericano. Se creía que con la modernidad secular el exorcismo decaería. Sin embargo, no es así en países como Francia o Argentina, donde se registra un incremento. Buenas noches. A partir de este momento, Sacro y Profano abre un nuevo capítulo para reflexionar socialmente las creencias. Hace 2 años abordamos el tema de exorcismo con 2 sacerdotes. Nos narraron sus experiencias, sus visiones. Ahora lo haremos con otra óptica. Lo haremos con Verónica Jiménez, socióloga de las religiones, colega en la École en París, aunque claro, diferentes generaciones, hay que dejar muy claro. Bienvenida. Y lo primero que quisiera preguntarte, Verónica, es ayúdanos o recuérdanos qué es el exorcismo. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. El exorcismo se trata de expulsar del cuerpo de la persona afectada algún tipo de demonio, agente maligno. En las distintas tradiciones religiosas esto ha sido llamado de diferentes maneras. Incluso las posesiones no son solamente malignas. Hay posesiones que pueden tener que ver con seres benignos, posesiones que tienen que ver con seres malignos que quieren hacer el mal y posesiones que tienen que ver también con sanaciones. En la tradición católica, cuando se habla de posesión, en general se trata de posesiones marcadas o por el mismo Satanás o por alguna de las legiones de sus acólitos. Pero también es cierto que cuando se habla, por ejemplo, de los éxtasis místicos, incluso en los trabajos de sanación que realizan sacerdotes exorcistas, aparece un tipo de posesión que es un tipo de posesión benigna, que es la posesión que sana, que es la posesión del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a tener tiempo de hablar un poco más de cómo esa intervención de seres malignos se trabaja a partir de los sacerdotes y eso se da como con una especie de contraintervención benigna en el cuerpo del paciente. Lo que es interesante con los exorcismos contemporáneos es que el cuerpo del paciente y los malestares, que son malestares de distinto tipo, complicados, sociales, personales, psicológicos y psiquiátricos, se trabajan desde una manera que es una manera precisamente mixta, entre un discurso terapéutico y un discurso que es mucho más claramente espiritual. Y una pregunta obligada, hemos visto que es un tema propiamente de los exorcistas, curas o gente especializada que se dedica a esto. ¿Cómo es que desde las ciencias sociales hay un interés? Tú, como socióloga de religiones, ¿te interesa como hecho social el exorcismo? En realidad es un tema interesante porque las ciencias sociales en sus inicios, así como piensan la sociedad, sí se interesaron mucho por las cuestiones de religión, pero también es cierto que todos los procesos de secularización, es decir, aquellos procesos en los cuales en las distintas sociedades la religión va adoptando otras caras y sobre todo aparece menos en lo público, entonces el exorcismo quedaba como algo con reminiscencias antiguas, oscuras, pero lo cierto es que
vuelve a aparecer el exorcismo de manera pública, yo creo que tiene que ver esto con una especie de desregulación de las creencias. ¿Qué quiere decir desregulación de las creencias? Quiere decir que cada vez las instituciones religiosas pueden encuadrar menos claramente lo que creen las personas. Entonces, las personas van creyendo según también otros elementos. Por ejemplo, según las realidades que les proponen los medios masivos de comunicación. Lo que aparece muy interesante hoy en el campo es que el demonio mismo se define mucho más a partir de la realidad de los medios de comunicación, de las películas, de las series sobre exorcismos, sobre demonios, que desde un encuadramiento teológico. Entonces, muchas veces lo que pasa con los sacerdotes es que tienen que trabajar al mismo tiempo los malestares de las personas y un encuadramiento teológico alejado de eso que ellos definen como las fantasías de los medios de comunicación masiva. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando del exorcismo. Es una vieja tradición, no solamente en el cristianismo, sino en grandes religiones. Y en Mesoamérica es muy claro, todas las limpias, las expresiones que hay sobre eso en nuestro país. Y lo que se ha planteado es el interés que las ciencias sociales están teniendo, porque la pluralización también nos lleva a esto. Los carismáticos lo usan mucho, u otras religiones. Vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Sacro y Profano. Regresamos. Sacro y Profano analiza esta noche el tema de exorcismo desde una perspectiva más sociológica, más desde las ciencias sociales. Y Verónica, nos planteabas que está presente el exorcismo en los orígenes del cristianismo. De hecho, Cristo hizo exorcismos. ¿Cómo los hizo? ¿Qué tipo de actuación tuvo? En realidad, toda la actuación que aparece en la Biblia tiene que ver con esto de tocar de alguna manera, acercarse físicamente a esos cuerpos que están poseídos, hacer algunos movimientos y una mezcla con oración profunda, y entonces los demonios son expulsados. Cuando nosotros trabajamos hoy en el campo, lo que tenemos es una referencia clara a esos pasajes bíblicos, precisamente para lograr una legitimación. Porque lo que veíamos antes, hablar de exorcismo en las sociedades contemporáneas es un sujeto complicado. Entonces, y se presta mucho a charlatanería también, ¿no? Sí, también hay, porque de hecho tenemos exorcismos, tenemos publicaciones sobre exorcismos en periódicos, en diarios, hay personas que se ofrecen para hacer exorcismos. Entonces sí hay un mercado en donde no se termina como de apreciar bien quiénes son los agentes que dan esa sanación. Pero volviendo a las referencias actuales sobre esos hechos bíblicos, lo que tenemos es que se cuenta un Jesús que el primer exorcismo que recibe y que da es el bautismo. Entonces, a partir de la entrada al bautismo, ya el demonio sale. Volvamos siempre a la idea de que el exorcismo tiene que ver con el sacar al demonio o a los demonios de adentro de la persona. Esos demonios pueden entrar de diferente manera, a través de pecados, a través de diferentes procesos, pero lo importante es ese momento de expulsión que sí aparece bíblicamente. Y ahora, otro de los aspectos, importantes, hay que recordar que en México el cardenal Norberto Rivera, por ejemplo, acá le dio mucha importancia a congresos, seminarios, etcétera, y siempre quedaba flotando una pregunta entre dónde están los límites o las fronteras de una enfermedad mental, una enfermedad psíquica, y lo que podríamos llamar una posesión demoníaca. Es que yo creo que esa es la gran pregunta del exorcismo en la actualidad. Todos los que de alguna manera están ligados a la práctica del exorcismo, sacerdotes, las personas que forman parte del equipo, las personas que rezan, tienen un acercamiento al discurso terapéutico. Luego, ¿qué se entiende por esas terapias? Es una pregunta, a profundizar, porque lo que sí sucede es que los sacerdotes exorcistas trabajan mucho con terapeutas cristianos.
Entonces son terapeutas que están convencidos de la intervención efectiva del demonio en la persona, solo que la posesión en sí se da realmente, según lo que dicen los actores en el campo, se da muy pocas veces. 0,5% me dicen unos sacerdotes, 2% de los casos que consultan en otros momentos. Lo que sí existe es una gran cantidad de situaciones mixtas, en donde hay malestares de base, enfermedades psíquicas, enfermedades psiquiátricas, desajustes sociales, formas de insatisfacción profundas que no pueden ser catalogadas dentro de los manuales de psiquiatría y que entonces el hecho de que aparezca una explicación posible, una posible explicación espiritual, a las personas las tranquiliza porque esa explicación y ese marco ritual en el que ellas pueden trabajarlo, sí les da la esperanza de que realmente algo pueda mejorar en sus vidas. Ahora, los límites son complicados. Sí. Ahora, evidentemente muchos de nuestros televidentes dirán, bueno, aunque sea el exorcismo más ortodoxo, no deja de ser una creencia y por lo tanto está en uno decidir si uno entra en esta lógica o no. Yo te quisiera preguntar, en términos sociales, en Argentina, donde tú has hecho los trabajos de campo, ¿el exorcismo está a la alza? Es decir, ¿hay una creencia mayor entre los diferentes sectores sociales? ¿O uno supondría que una sociedad secularizada, racional, científica, esté expulsando estos pseudodemonios que están invadiendo a los seres humanos? Mira, en Argentina, según estudios cuantitativos que nosotros hemos hecho, hay alrededor de un 40% de las personas que creen en el diablo. Mira. ¿Qué significa creer en el diablo? No, podemos entenderlo de diferentes maneras. Por suerte hay bastantes más personas que creen en Dios, pero lo que sí pasa es que esa creencia en el diablo, yo lo que creo es que hoy está encontrando un lenguaje socioterapéutico para poder ser explicada. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas tienen diferentes tipos de malestares, dependiendo de su grupo de socialización, las maneras en que comprenden esos malestares, van a asistir o a un terapeuta del sistema biomédico o a un curandero, por ejemplo, o a un pastor protestante o a un sacerdote exorcista católico. Ahora, tú comentabas, y me viene a la mente el caso Gregorio Lemercier en Cuernavaca, en los años 60. El monje belga Lemercier tiene una especie de alucinación, cree que es poseído, pero él no va a hacer exorcismo, sino hace una terapia y descubre a través de esta terapia freudiana psicoanálisis la importancia de purificarse a través de estos ejercicios terapéuticos y mete a todo el monasterio, a los novicios, etc. Y esto se hace un verdadero escándalo. Y él dice, el problema no es el demonio, sino es un problema, son problemas terapéuticos, traumas que uno trae, todos problemas de poder, problemas de sexualidad, etcétera, etcétera. Se armó un escándalo, ¿no? Y ahora, no sé, 50 años después, o quizá más, cerca de 60 años, es algo por lo que te estoy escuchando, que en estos, digamos, ejercicios mezclados, en estos ejercicios mixtos, en donde está el exorcismo, pero también está la terapia psicológica. Es increíble, ¿no? Cómo en 50 años la Iglesia puede tener matices. Sí, sí, es que efectivamente los que trabajamos con el catolicismo sabemos primero que es un mundo muy amplio y segundo que es un mundo complejo en donde aparecen diferentes espacios. En mi campo lo que aparece mucho son terapias siempre de origen cristiano, es decir, no vamos a encontrar a un psicoanalista freudiano puro trabajando con un exorcista, pero sí vamos a encontrar a psiquiatras recibidos en universidades públicas nacionales que trabajan con esos exorcistas intentando dar un soporte. ¿Cuál es la perspectiva que ellos tienen? Bueno, pues la perspectiva que ellos tienen es que puede haber casos de posesión, pero que sí es importante apuntalar a las personas que están ejerciendo el rito del exorcismo para que no confundan casos de posesión con casos de enfermedades psiquiátricas, sobre todo el caso de la esquizofrenia, que supone escuchar voces y ese tipo de complejidades que pueden ser entendidas como posesiones.
Muy bien, vamos a un corte, muchas gracias. Estamos analizando desde una perspectiva social, científica, el tema del exorcismo. Yo sé que analizar el exorcismo de una perspectiva científica no lo es, porque es un acto de fe finalmente, pero el impacto que tiene en las sociedades. Y hemos visto que movimientos pentecostales, carismáticos, chamanismos, en fin, una serie de sensibilidades religiosas utilizan diferentes rituales de sanación. Vamos a un corte y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano analiza esta noche el tema del exorcismo desde una perspectiva de las ciencias sociales. Y Virginia, nos has comentado sobre lo que pasa en Argentina, que es un fenómeno, a pesar de la secularización creciente en nuestras sociedades latinoamericanas, y que es fundamentalmente un fenómeno más social. Cuéntanos, ¿cómo podríamos entender un ritual? Descríbenos muy brevemente un ritual de sanación. Bueno, en general, estos rituales, hay que entender que la sanación es como un espacio mucho más amplio al que asisten muchas más personas y que el extremo sería el exorcismo, al que realmente son muchas menos personas que los demandan, pero sí es una especie de arco que marca una continuidad. La sanación se da en general en misas que suelen ser masivas. Son misas que duran alrededor de 2 horas, en donde a las personas el sacerdote las guía a reflexionar acerca de cuáles son sus propias heridas, sus propios problemas. Y entonces ahí hay muchas manifestaciones en donde las personas, reflexionando sobre sus males, tienen como un recuerdo, se ponen tristes, lloran, incluso hay personas que se pueden llegar a desmayar. Esto es interpretado por los sacerdotes y por los demás asistentes como una manera en que la sanación y el Espíritu Santo penetran al cuerpo de la persona y expulsan el dolor o la enfermedad que tiene adentro. En eso básicamente consiste el ritual, que siempre en un marco ritual luego retoma todo ese dolor, lo pone en un marco ritual, ora por la sanación de esas personas y se supone que eso es eficaz. El mal, que es el acechante, el que se introduce, el que invade a una persona, a un lugar, a un grupo, pero podríamos pensar que a lo mejor el mal que invade a un país, a una cultura, y como México, que no solamente tenemos grandes males de violencia, de asesinatos, de robos, de una pérdida de sentido de lo ético, corrupción, políticos falsos, mentirosos, y además hasta terremotos tenemos. O sea, es algo así como que nos está cayendo encima un conjunto de malestares. Y para rematar, el Papa Francisco, tu paisano, nos dice que el diablo trae bronca contra México, ¿no? Porque aquí se apareció la Virgen de Guadalupe y nos advierte la presencia del diablo. ¿Podríamos hablar de una especie de exorcismo colectivo, social, masivo? Aquí me parece un poco exagerado hablar de un exorcismo masivo social, sobre todo porque lo que nosotros vemos hoy de cómo funciona el exorcismo en las parroquias tiene que ver sobre todo con malestares que son pensados de manera personal. Lo que es interesante es que el mal sí aparece mucho en la religión. De hecho, el discurso religioso es un discurso que pretende darle algún tipo de explicación comprensible al mal. Y eso siempre... Es el bien, es el discurso del bien, ¿no? Es ponerlo de manera que pueda ser explicado. Sí. ¿Por qué me toca a mí esta injusticia? ¿Por qué le toca a mi país esta serie de injusticias? En general, además, los discursos de exorcismo siempre crecen cuando son injusticias encadenadas, ¿no? Corrupción, narcotráfico, terremotos, todo es puesto en una misma línea explicativa. Entonces, el buscar al mal como causa es un discurso que es rápido y es fácil para que las personas puedan comprender. Ahora, lo que sí tenemos que pensar más o menos seriamente, que siempre el mal socialmente tiene el rostro del otro, tiene el rostro del miedo. Entonces,
Eso puede llegar a destapar cuestiones de persecuciones a determinados grupos específicos y hay que tener por eso mucho cuidado con este discurso del mal generalizado. No hay exorcismo masivo para el mal, hay que tratar de procesarlo por lo menos política o socialmente. Es una respuesta políticamente correcta. En conclusión, ¿tú dirías entonces que en las sociedades pluralizadas, con mayor tolerancia, donde diferentes religiones emergen con mucha legitimidad, estos temas de exorcismo, de expulsión del mal en las personas, es algo que más bien, a pesar de sociedades muy técnicas o muy seculares, muy racionales finalmente, está a la alza? ¿Tú dirías que estaría a la alza? Yo diría que sí, si bien no podemos hablar de un fenómeno masivo, no vamos a ver al demonio en todos lados, pero lo que sí pasa es que estas mismas sociedades muy tecnificadas, muy organizadas desde cierto punto de vista, muy marcadas por el consumo, lo que pasa es que producen sus propios demonios, producen sus propios malestares. Esos malestares que tienen que ser procesados porque no son comprendidos, no son recibidos, por ejemplo, por los sistemas de salud, que se ven bastante impotentes frente a estas demandas que son demandas limítrofes, de malestares que no pueden ser especificados, que no entran en los manuales, en donde las personas siguen teniendo malestares a partir de, por ejemplo, la ingesta de fármacos. Entonces, lo que tenemos aquí son maneras de pensar, maneras de ver el mal y maneras de procesarlos, que yo sí creo que pueden llegar a crecer en determinados ambientes, no en todos, porque tienen que ver con cómo podemos hacer frente a malestares que produce la misma modernidad y que produce el mismo desarrollo técnico y tecnológico del que estábamos hablando. Se hablaba de Francia, que está a la alza en países tan desarrollados Sí. como el francés, ¿no? Exactamente. En Francia hay una alza considerable de los exorcismos, para sorpresa de los analistas, para sorpresa de los obispos también, que si quieren, se ven como llevados a buscar encuadrar esto y no, nombran exorcistas precisamente para que no surjan exorcistas silvestres, podemos decir. Verónica, te quisiera pedir por último un telegrama conclusivo. ¿Cuál sería tu conclusión como especialista en estos temas a nivel latinoamericano? El mal ha existido siempre, todas las sociedades tienen maneras de decir el mal. Lo que me parece interesante estudiar es cómo aparece el mal, cuál es el rostro del mal hoy para las personas y cuáles son las maneras de combatirlo. Lo que trabajamos a partir de los exorcismos es una de las posibles maneras de enfrentar estos malestares. Muy bien, pues muchas gracias y yo también doy las gracias a usted por haber participado. Ahí está. Queda el tema del mal, que no solamente es una cuestión personal, individual, sino también se vive de manera colectiva. Mucho para pensar. Te agradezco muchísimo tu presencia. Buen regreso a Buenos Aires. Y a usted, yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.